Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Nuevamente muy contento de estar contigo. Hoy con un tema bien importante, de gran interés para muchos de ustedes. Para mí resulta bien interesante. Pero antes de comenzar a hacer esta presentación de este estudio en particular, gracias por estar apoyando el canal de Grace 21. Gracias por el crecimiento que está teniendo el canal, por compartir los episodios con tus familiares y amistades. Espero que te sirvan de estudio personal, familiar o de grupo. Y gracias por las oraciones y el apoyo que nos brindan. Gracias porque es un esfuerzo que hacemos con mucho respeto para ti. Siempre indicándote que tengas tu Biblia, tu libreta de apuntes a la mano y que tú te cerciores y verifiques si lo que estamos compartiendo contigo es o no cierto de acuerdo a la palabra de Dios. El tema de la escatología o del tiempo futuro, de lo que falta por cumplirse, la profecía, resulta siempre bien fascinante para muchas personas. A mí me resulta muy interesante el tema, definitivamente. Eh, pero también a veces hay que tener cuidado porque se nos puede ir la mano en algunos asuntos. Por ejemplo, cuando la gente quiere poner fechas de cuándo es el rapto o la fecha cuando el Señor Jesucristo regresa en su segunda venida. Yo he escuchado personas decirme así delante de mí que, por ejemplo, conocí un caballero que aprecio muchísimo, ya está con el Señor, pero tenía unas posiciones muy curiosas con relación a cómo él veía ciertas porciones bíblicas y decía que el rapto iba a ser en un septiembre, en un día más o menos como 23. Interesantemente, no es la única persona que piensa así, pero yo estoy grabando esto en el mes de octubre, así que nunca me dijo de qué año. eh, y uno tiene que tener cuidado, son muchos los que ponen fechas, no se debe poner fecha. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y vamos a irnos y vamos a concentrarnos en lo que dice la escritura con relación a este importante tema sobre el rapto o la segunda venida. Eh, para mí resulta muy importante tocar este tipo de asunto que no lo he mencionado en el pasado, pero yo quiero aprovechar un trabajo que realizó el Berean Bible Society, un ministerio que conozco hace muchos años, que me han ayudado mucho en mi desarrollo y crecimiento espiritual, en el conocer la palabra dispensacionalmente, trazando la escritura, como queremos ser todos, como buen obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, eh, trazándola, dividiéndola correctamente, ¿verdad? Porque en el King James Bible, ¿verdad? La Biblia King James, que es muy apreciada y respetada por muchísima gente alrededor del mundo, dice rightly dividing, ¿verdad? Correctamente dividiendo la escritura, pero en español como que pierde cierto sentido. Ellos prepararon un trabajo en PowerPoint que es el que voy a compartir contigo en este día, que vamos a comenzar porque no sé que no me va a dar tiempo para un solo episodio, que se llama Rapto versus Segunda Avenida. Hago la salvedad desde ahora de que todos los slides del PowerPoint, las diapositivas del PowerPoint las vas a ver en inglés. Yo no quise trastocar lo que ellos hicieron originalmente en inglés, pero yo voy a leerlo en español y tú lo vas a leer también en tu Biblia. Sobre esta diferencia que hay entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto, yo le llamo la cita en las nubes, el encuentro en las nubes, y la segunda venida del Señor, que es cuando Él regresa a la tierra físicamente, porque Jesucristo va a regresar. Que a nadie le quepa la menor duda de que eso va a suceder. ¿Cuándo? No sé. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Hay que detenerse ahí y no empezar a especular porque son muchos. Han sido muchas las personas, las denominaciones, las religiones, los adivinos y tanta gente que se aventura a tratar de poner fechas, dejándose llevar tal vez por las noticias o por otras cosas, otras fuentes no confiables, para decir que tal día es el fin del mundo, o tal día regresa Jesucristo, o tal día va a pasar tal o cual cosa, y quedan en desprestigio, pero el asunto es que desprestigian la fe cristiana, porque como han pasado 2000 largos años y el Señor no acaba de dar su próximo paso, entendiendo que está dejando un espacio de gracia enorme para que la gente crea en Cristo como Señor y Salvador, va pasando el tiempo, empieza todo
la gente se pone nerviosa, ansiosa, entonces empiezan a especular, a hacer sus propias interpretaciones, así que tengamos cuidado con esto. El Berean Bible Society le doy las gracias a Don Hosfeld, quien está ahora de editor de la revista que publica el Berean Bible Society, a la cual te invito a que te suscribas, es en inglés, pero en su página tienen material en español. Así que ahí estás viendo la dirección del Berean Bible Society. El trabajo que preparó también Kevin Sadler, que es el actual director de este ministerio, que está ubicado en Estados Unidos, y me dieron el permiso para yo hacer lo que voy a hacer hoy. Pero quiero hacerlo obviamente en español, porque este ministerio está enfocado en el habla hispana, para que vean, escuchen, mediten, aprendan y se disfruten lo que es la palabra de Dios, viéndola de una manera que Dios ha ido lidiando con la gente de diferentes formas, en diferentes tiempos. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que les exhorto a que visiten esta página y le doy las gracias a Kevin Sadler, a Don Hosfeld, y le envío un saludo de todo corazón a mi gran amigo y pastor y también mentor, aunque yo siempre se lo digo, tú no lo sabes, pero tú me ayudas mucho, el pastor Ricky Kurth, que también ha sido una persona que me ha ayudado mucho, y el ministerio tiene más personas, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo aprecio grandemente el trabajo que realizan, al igual que otros ministerios como el Berean Bible Fellowship Bible Church en Orlando, del cual mi esposa, mis hijas y yo estuvimos participando con ellos hace como 20 años atrás, pero yo los sigo por las redes, y tantos otros ministerios. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. Pues comenzamos, porque esta introducción se extendió demasiado. El rapto versus la segunda venida del Señor. Este trabajo preparado por el Berean Bible Society. El rapto versus la segunda venida del Señor. El encuentro en las nubes versus el regreso de Cristo a la tierra. Y comienza con el versículo que vamos a leer de Mateo 24, del 37 al 39. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Noten, y desde aquí es que vamos a empezar a buscar distinciones, ¿verdad? Dice que se los llevó. En el arca, porque el diluvio fue un juicio de Dios, luego de todo ese deterioro tan grande que hubo, que el corazón del hombre era de continuo mal, al Señor no le gustó lo que estaba viendo y tomó una decisión bien grande. Pues al ver lo que estaba sucediendo, Él toma esta decisión de enviar el diluvio. Así que unos son llevados, pero quienes se quedan, se quedó Noé, su esposa y su familia. 8 corazones latiendo. Hasta ahí, por poco se elimina la humanidad. Unos fueron llevados y otros se quedaron. Nota eso, es bien importante de ahora en adelante. Muy bien, deja salirme de la pantalla. Ahora vamos a leer en Mateo 24, del 40 al 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Déjame leerlo más arriba. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado, porque leí el 41. Ahora voy a leerlo. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Así que ustedes están viendo en el slide, tú estás viendo en el slide que dice reverse rapture. Significa el rapto en reversa. Y tú dirás, pero ¿cómo puede haber un rapto en reversa? Bueno, vamos a pensar primero cómo es el rapto en su manera como tú y yo lo entendemos de la Escritura. El rapto es que el Señor toma a los miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, y se los lleva en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? No sabemos. Pero escrito está, en un abrir y cerrar de ojos. Y podemos leer del rapto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18, y otros versículos más, como en 1 Corintios, el capítulo 15, del 51 en adelante. Así que esa es la manera
derecha, ¿verdad? Ahora vamos a considerarla si fuera al revés, ¿verdad? Porque en el rapto, como entendemos, unos son tomados y llevados y otros son dejados. Porque después del rapto algo va a pasar. Y viene la tribulación. Cuando el diluvio, unos fueron tomados, que fueron los que se los llevó, el mar los ahogó, fallecieron, y unos se quedaron. ¿Quién se quedó? Noé y la familia. Pero en el rapto, unos son llevados para protección y salvación, y otros son dejados para juicio, para el día de Jehová. Nota, si te vas notando y vas escribiendo en tu libreta, no es exactamente igual un evento que con el otro. En el slide que estás viendo ahora, hace la pregunta: ¿quiénes fueron tomados en los días de Noé? Fueron tomados los que se ahogaron. ¿Y quiénes fueron dejados atrás? ¿Quiénes permanecieron? Noé y su familia. Aquellos que murieron, vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que lo estamos viendo ahí porque queremos considerar lo que este ministerio preparó para nosotros ir viendo que hay una diferencia entre estos dos eventos. Los dos tienen que ver con el Señor, es voluntad del Señor, pero en los dos ahí suceden y se está dirigiendo a grupos distintos en tiempos distintos, pero profetizado está, escrito está. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 6, dice así la palabra de nuestro Señor: por lo que el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, el gran diluvio sucedió. ¿Quiénes fueron llevados? Los que se quedaron y se ahogaron, ¿verdad? Quienes fueron, como quien dice, sacados del medio. ¿Y quién se quedó? Se quedó Noé y su familia. Ahora, hablando sobre el rapto en reversa, según los puntos que estamos viendo en el PowerPoint, como te dije, no lo quiero alterar, ellos lo prepararon con mucho respeto y mucho cariño. Dice, en el primer punto, en el rapto, los creyentes son removidos de la tierra, o sea, sacados de la tierra y tomados, arrebatados para estar en el cielo, ¿verdad? Cuando entonces los no creyentes son dejados atrás. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 18. Voy a buscarlo por aquí rapidito porque queremos ir texto por texto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí se está refiriendo a los que no han creído, porque el creyente tiene esperanza. El que no ha creído, ¿qué espera? ¿En dónde está cifrada su esperanza de su presente y de su destino futuro? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahí está la condición, y parte de lo que leemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, que habla de que ese es el evangelio que hemos creído, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y como siempre insistimos en cada episodio de Grace 21, como dice en Hechos capítulo 16, la pregunta más importante del mundo tiene la respuesta más importante del mundo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta divina es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hablando de aquellos que han muerto, creyentes, antes que nosotros. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es una gran bendición, una gran promesa, y así será, porque lo estamos leyendo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, porque Pablo pensaba que era en su tiempo, pero no sucedió, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Haz una marca ahí. ¿Dónde es esto? En las nubes.
y la segunda venida del Señor, ¿dónde sucede? En la tierra. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, o sea, luego de lo que acabamos de leer, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras son de ánimo y de aliento. Dice en el segundo punto, lo opuesto y en reversa va a suceder en la segunda venida. Cuando el no creyente es removido de la tierra a la fuerza y en un juicio. Vamos a Lucas 17. Vamos a los evangelios y vamos a Lucas, el capítulo 17. El versículo 35 al 37 dice así: 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y aquí es donde comienza las interpretaciones y la confusión para algunos. Cuando leemos Lucas, tenemos que recordar la regia bíblica, de estudio bíblico que tanto a mí se me enseñó, y yo te lo paso a ti para que lo consideres. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿En qué momento le está hablando? ¿Qué le está diciendo y por qué? ¿Verdad? En este caso Jesús está hablando de eventos proféticos. Pero cuando hablamos de que uno será tomado y dejado, pues es bien fácil decir, pues ahí está el rapto. Pero recuerden, el rapto es parte de lo que Pablo recibió como una revelación del misterio, que Dios no había revelado, que era un plan que él tenía desde antes de la fundación del mundo, como podemos leer en las cartas de Pablo. Y Cristo todavía no había ido a morir a la cruz, no había muerto y resucitado, y tampoco sabíamos que Dios iba a levantar al apóstol Pablo, o sea, iba a interceptar la vida de Saulo de Tarso, y le iba a revelar unas cosas que ni siquiera los mismos apóstoles habían recibido. Así que aquí se tiene que estar refiriendo a otra cosa. En el rapto, el creyente, nota, si puedes hacer hasta un diagramito ahí pequeño, un diagrama en tu libreta. En el rapto, el creyente es tomado y sacado de la tierra porque viene juicio. Pero cuando viene Cristo, el inconverso es sacado para juicio y se queda el que va a seguir con Cristo en el milenio. Esa es la gran diferencia, que estos dos eventos no son simultáneos, no es el mismo evento. Está hablando de dos eventos distintos, que se le está revelando a dos grupos distintos, y ahí es donde está esta distinción. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con uno, pero yo lo estoy viendo bastante claro en la Escritura. ¿A quién se está dirigiendo Cristo cuando está hablando? A los apóstoles. Los apóstoles son judíos. Y nosotros, pues, somos gentiles, pero somos ahora miembros del cuerpo de Cristo. Que nosotros no estábamos en estos planes, ¿verdad? Que estábamos lejos, muertos espiritualmente hablando. Ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo y la fe que hemos puesto en Él. Así que el tercer punto dice, aquel que es dejado, ¿verdad? Que es dejado, es el creyente que entra a las bendiciones de la tierra, o sea, las bendiciones terrenales del reino de Cristo, que esas son las bendiciones que está esperando Israel. Bendición terrenal. ¿Cuál es la bendición que está esperando el cuerpo de Cristo? Bendición celestial, ¿verdad? En los cielos, fuera de esta tierra. Mientras que uno quiere bendiciones terrenales, nosotros queremos las bendiciones celestiales. Cada grupo tiene lo que le corresponde y no tiene nada de malo, porque es voluntad del Señor. Así que la segunda venida es un rapto en reversa. Voy a repetir esto con calma, porque tal vez al principio no se capta tan rápido. En el rapto de la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia es tomada, sacada de la tierra, y los que se queden van a pasar los 7 años de tribulación, el juicio, ¿verdad? El juicio de Dios, la ira de Dios que viene. Y
en la segunda venida del Señor son sacados aquellos no creyentes, pero se quedan los que van a reinar con Él en el reino milenial. Vamos a ver si lo entendemos, si no, vamos a seguir porque esto es bien importante. La Escritura está bastante clarita en cuanto a esto. En la segunda venida, si estamos leyendo el lado izquierdo, aquellos que son tomados van a ir a una condenación, a un juicio eterno, ¿verdad? Vamos a Mateo 24 nuevamente. Mateo, el capítulo 24, los versículos 36 al 41. Vamos a ver esto bien importante para que sea el Señor con su propia palabra que nos aclare estos asuntos. Mateo 24, 36 al 41, dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, y ese punto es importante, porque vas a notar a veces en la Escritura, cuando hace mención de algo que es un punto de referencia, es importante ir a qué se refiere cuando dice los días de Noé. Pues entonces habría que ir al Génesis y leer qué fue lo que pasó antes del diluvio, qué estaba pasando, qué permeaba, cuál era el ambiente, la actitud, el comportamiento de la gente antes del diluvio, por qué fue que vino el diluvio. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, y Dios cerró la puerta del arca. Ya nadie podía entrar. Ahí hubo un corte de oportunidad de salvación y la lluvia iba a caer. Curioso, esta nave enorme que le tomó a este varón construir tantos años estaba puesta en un lugar donde no había un cuerpo de agua cerca y tampoco se manifestaba la lluvia como tú y yo la conocemos ahora. Pero llovió y sucedió lo que Dios había dicho que iba a hacer. Así que eso se tiene que tomar muy en serio para lo que falta por cumplir. Porque todavía al día de hoy muchos no creen estas cosas, ni lo que pasó, ni lo que ven hoy día, y mucho menos creen lo que pueda pasar en el futuro. Pero hay que seguir predicando, hay que seguir llevando el mensaje del Evangelio. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, hasta ese último momento no entendieron. Después se dieron cuenta que seguía lloviendo y después empezaron a ahogarse y el agua seguía subiendo y esto fue un cataclismo enorme, pero lo creemos que así sucedió. Y es una gran advertencia. Y yo le digo que en parte es gracia y es una muestra de amor de Dios en este sentido. Que Dios está diciendo a la humanidad desde hace 2000 años, esto es lo que esto fue lo que sucedió. Esto es lo que está sucediendo, lo que estás viendo con tus ojos hoy día y lo que vas a ver en el futuro, lo que verás en el futuro, para que tú sepas y tomes una decisión de qué lado de la historia vas a estar, con Dios o sin Dios, con esperanza o sin esperanza, con salvación o sin salvación, con un Salvador que es Jesucristo o sin un Salvador, con una certeza de tu destino eterno con el Señor o una incertidumbre terrible, espantosa de estar el resto de tu existencia en un lugar de tormento, el lago de fuego. Cada cual tiene que tomar una decisión y el día de salvación es hoy. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que si fue terrible, impactante, cataclísmico ese evento del diluvio, que el Señor dijo que no iba a volver a hacer eso, no iba a volver a llover, pero cuando regrese el Señor, las cosas van a ser bien fuertes. Entonces, aquí es que hace el empate, ¿verdad? Estarán dos en el campo, el uno será tomado, ese va a ser sacado ¿para dónde? Para juicio. Y el que se queda para el reino milenial de Cristo sobre la tierra. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Las dos están en la tierra, pero uno se saca por no creer y el otro sigue por creer. Velad pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nadie sabe, así que cuidado con la gente que pone fechas. Por más interesante que parezca, por más computadoras que quieran hacer y sacar cómputos, yo veo mucha gente que esto le parece fantástico, ¿verdad? Gente que está fascinada con estas cosas. El otro día yo vi y de un ministerio bastante serio, que hacen unos trabajos visuales en internet muy interesantes, que toma tiempo prepararlo. Y yo los vi, estaban sacando cómputos de cuál será, quién es este hombre de pecado que viene, el anticristo. Y entre una cosa y la otra, haciendo unas maniobras y una gimnasia bíblica que es interesante, hay que dársela, es interesante. Ellos dicen que es que como que resucita Nerón, porque el nombre de él tiene que ver con unos números y cuadra con el 666. Mire, de verdad, si es él o no, no sé. Realmente no se debe gastar tanta energía en eso. Ya está escrito que va a venir. Y también está escrito cuánto tiempo va a operar, cuánto se le va a permitir operar, y dónde y cuándo él cesa, y cuál es su destino eterno, que es el lago de fuego. Pero para que vean, hay que tener un poquito de cuidado y vamos a edificar la iglesia cuerpo de Cristo y vamos a evangelizar, de eso es que se trata. Así que sigo leyendo porque es hasta el 41. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Recuerda, esto no tiene que ver con la iglesia cuerpo de Cristo. Jesús le está hablando a los apóstoles. Los apóstoles predicaban el reino, el establecimiento del reino en la tierra. Israel sigue esperando su Mesías, lo tuvieron de frente, lo crucificaron. Todo lo que ellos piensan es en la restauración de ellos como nación principal del planeta, como nación sacerdotal, la llegada del Mesías, el establecimiento de su reino, los 12 apóstoles reinando en 12 tronos, y todo lo que tiene que ver con profecía, con lo que ha de cumplirse. Ellos están mirando hacia la tierra. Pero ¿hacia dónde miramos tú y yo, que somos miembros del cuerpo de Cristo? Fuera de aquí, hacia el cielo. ¿Qué dijo Pablo? Que nuestra ciudadanía es celestial, que estamos sentados en lugares celestiales y que nuestro encuentro con el Señor, en su, ¿verdad?, en nuestra cita con él en las nubes, en el rapto, arrebatamiento, es en el aire, en las nubes, no es en la tierra. Ahí está la gran diferencia entre un punto y el otro. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? El alimento en su justo tiempo, ¿verdad? El alimento de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios en el tiempo que le corresponde a cada cual. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En el caso de nosotros de la Iglesia Cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo dice que velemos y estemos mirando hacia arriba, hacia donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que seamos sobrios, que nosotros somos luz, no somos de las tinieblas, y todo nos dice que tenemos que tener una actitud de velar, de cuidarnos, de crecer, de estar metidos en la palabra, de estar cuidadosos de falsos maestros, falsos apóstoles, que se altere la escritura. Todo esto tenemos que estar muy pendientes tú y yo todo el tiempo. Y también menciona en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a buscarlo, y perdona que escuche las páginas que van pasando, pero para que sepa que me gusta utilizar la Biblia. A veces uso ¿cómo se llama? el celular, pero me gusta utilizar, aquí está, me gusta utilizar la Biblia hard copy. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9. En llama de fuego para dar, vamos a leer el 7 porque así tenemos un poquito más de contexto con respecto de mis amigos del Berean Bible Society. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles en su poder, de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, no creyeron, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, y eterno es siempre, es constante, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quién quiere estar en esa posición? Pero billones de personas en este segundo, en eso es que están metidos. En esa están puestos en esa gran posibilidad al momento, a menos que crean en Cristo como Señor y Salvador. Y cuando se habla de la palabra arrepentirse, realmente es tornarse de la dirección que van y ir en pos de Cristo, pensando que su salvación no depende de nada que ellos hagan de obras o cosas que ellos dejen de hacer, pensando que su comportamiento a lo mejor los pone de buenas con Dios. Es Cristo como Señor y Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados, derramó su sangre, y por su sangre somos hechos cercanos, ¿verdad? Porque su sacrificio es el que Dios aceptó, no ninguna obra nuestra. Fue sepultado y resucitó al tercer día venciendo a la muerte, así que podemos hablar que tenemos realmente, vamos a tener vida eterna y ya la tenemos en Cristo. Y esto es bien serio, lo que estamos compartiendo es bien importante y bien relevante, porque el próximo paso que el Señor va a dar, nosotros la Iglesia Cuerpo de Cristo estamos esperando, es que Él nos venga a buscar en cualquier momento. El mundo no se va a arreglar, va a ir de mal en peor. Eso se puede corroborar por la misma escritura y tú lo estás viendo alrededor tuyo, que algo como que algo mal está sucediendo. Se tratan de traer soluciones militares, no salen. Soluciones científicas y psicológicas para la humanidad no funcionan. Soluciones educativas no está funcionando tampoco. El corazón del hombre va también de continuo a mal. Y recuerden que fue lo que hizo Dios cuando los días de Noé, que fue la determinación que hizo Dios, que fue la determinación que hizo con los Sodoma y Gomorra. Llega un punto en que Dios interviene. Dios realmente interviene y, y está ahí porque Él es el creador de todo y el juez justo, y las cosas que Él ya ha mandado a otra gente a profetizar, que leemos en la Escritura, en todos estos libros, todas estas cartas, se van a cumplir al pie de la letra. Bastante serio. Ok, en la parte de la derecha, ¿verdad? Ves que en el de la izquierda dice hell, que es infierno, y el otro dice heaven, que es el cielo. Dice, en el rapto, aquellos que son tomados para estar con el Señor, como leímos en 1 Tesalonicenses 4 al 18. Del 17 al 18, así estaremos para siempre con el Señor. Otra vez, porque tengo que ir terminando y seguir con esto en otro episodio. Nota. En la segunda venida, los que son tomados para juicio. Los que son dejados van a entrar en el reino milenial de bendición con Jesucristo reinando en la tierra. En el rapto, los que son tomados es la iglesia para sacarla de aquí y encontrarnos con el Señor en las nubes en el aire. Y los que son dejados van a pasar la tribulación, el día de Jehová, y de otras maneras está descrito en la palabra de Dios, en la Escritura. Este es el comienzo de este estudio que me llama mucho la atención, y le quise pedir permiso al Ministerio del Berean Bible Society que me permitiera utilizar este trabajo que ellos prepararon para que tú y yo, por la misma escritura, veamos, porque tú vas a escuchar mucha gente utilizando los textos de Mateo, asociándolos con el rapto cuando no tienen que ver. Es que parecerían, es muy fácil pensar que es lo mismo cuando te dicen uno es tomado y otro es dejado. Una tomada y la otra dejada. Y uno dice, pues ahí está el rapto. No podría ser el rapto porque no se había revelado. Era parte del misterio que Pablo dice, el misterio que se reveló a él para la iglesia cuerpo de Cristo. Y nadie sabía que Dios iba a hacer eso. Nadie se imaginó que cuando se mató a Esteban, eso lo puedes leer en Hechos,
Dios iba a hacer una movida estratégica, iba a levantar un hombre que era un fariseo, que era el enemigo de la fe cristiana en ese momento, el peor enemigo, el pecador más grande, como él se atribuye, Pablo. El Señor lo iba a utilizar para traer un mensaje de gracia, un mensaje que es tanto para judío como para gentil, un mensaje donde ya no hay esa distinción, donde no hay nenes lindos, ¿verdad? No es que la nación de Israel en este momento es la favorita, ¿no? Dios está salvando personas alrededor del mundo una a la vez. Todo el que quiera escuchar este mensaje. No hay distinción de personas, no hay judío ni gentil, ni mujer ni hombre, ni esclavo, ni libre. El Señor está haciendo una cosa maravillosa que nadie vio venir. Por eso se llamaba misterio, pero ya no, porque ha sido revelado. Y en cuanto a estos eventos futuros, la iglesia está esperando ser tomada de aquí. La nación de Israel está esperando todavía a su Mesías, que lo tuvieron en su primera venida. No pudieron ver todo lo que de las profecías y la ley hablaba sobre él, ¿verdad? Y al llegar él no lo reconocieron. Se habían agarrado tanto de la ley, de las tradiciones y las costumbres, y además habían tergiversado mucho de lo que Dios había revelado a través de sus profetas, que ellos mandaron a matar a muchos de ellos, que no pudieron ver al Mesías y lo crucificaron. Pero él regresa, Jesucristo regresa. Y hay una porción bíblica que dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. ¿Cuál tú crees que va a ser la condición del planeta Tierra, de la humanidad, cuando el Señor regrese? Va a ser terrible. Ahora mismo, para muestra, con un botón basta. Hasta aquí este primer episodio de este estudio sobre rapto y segunda venida. Si hay una diferencia, ya estamos viendo que la hay, pero faltan bastantes todavía slides que queremos compartir de este trabajo, que nuevamente le doy las gracias a los amigos del Berean Bible Society y todos sus líderes y todos los que laboran ahí en este gran ministerio de estudio bíblico. Bueno, hasta el próximo episodio de este tema. Que el Señor te bendiga mucho.